Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy contamos con la presencia del licenciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Nuestro amigo, a quien le agradecemos muchísimo su participación en este inicio de año. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Michelle, por la invitación. Mi primer programa de este año y no podía ser en otro lugar. Bien. Tenemos la verdad que cuando se habla del CONEP y de la influencia que tiene en todo lo que es la República Dominicana, ya yo creo que son todos los temas que uno puede hablar. Estabilidad, seguridad, cuáles son las perspectivas que tenemos para nuestro país, porque el CONEP dirige, y creo que se ha caracterizado por eso, de que no solo son los intereses de sus miembros, sino también siempre procura el interés nacional en todo y que nuestro país esté bien. Vamos a comenzar con algunos de los temas de las materias pendientes que nos quedaron del año pasado para que la gente vaya edificándose con relación a la posición de ustedes en este sentido. Uno de ellos es la parte de la reforma laboral. ¿En qué quedó eso? ¿Cuál es la posición? Veo que ya se está mencionando en el Congreso que si no hay consenso entre el sector patronal y el sindicato y los empleados, se va a aprobar de cualquier forma el proyecto. ¿De qué se trata? Mira, yo posiblemente conversé esto contigo en el 2024 y en aquel momento decía que teníamos un código de 32 años. Lo volvimos a conversar el año pasado y era un código de 33 años. Y ese código ahora cumple 36 años y no tiene aplicación. Yo creo que ha habido mucho avance, hubo avance en el diálogo tripartito, se variaron algunos de los acuerdos en el Congreso y eso dilató el proceso. Creo que ha habido avances tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero también debo reconocer que lo prudente fue que no se acelerara su aprobación en la legislatura anterior, porque quedan temas importantes pendientes. De nosotros tú no oirás un grito de guerra ni una rebeldía radical, sino siempre una disposición al diálogo, porque entendemos que las posiciones que hemos planteado están sustentadas, el código necesita actualización, necesita modernización. Este no es un tema de derechos adquiridos, porque todos los derechos adquiridos de los trabajadores en las propuestas del sector empleador se respetan. Este es un tema de más empleo, de formalidad, de reducir costos, de acelerar procedimientos y eliminar burocracia. Y ojalá en la primera legislatura de este año, que inicia el 27 de febrero, exista la apertura para que esta conversación se pueda dar en un marco de respeto. Es que el tema de la cesantía es la única diferencia en este momento, los derechos adquiridos. ¿Todo lo otro está consensuado? No, hay temas que revisar porque efectivamente luego de 3 años de trabajo en el Consejo Consultivo del Trabajo, el Senado introdujo algunos cambios que no habían sido consensuados y que distorsionaban el espíritu de la legislación. Aún así, aunque hubo correcciones adicionales en el Senado, se aprobó y ahora está apoderada la Cámara de Diputados. Hemos conversado con los diputados sobre cuáles son estos temas que tienen que ver con la jornada laboral, que tienen que ver con los procedimientos en los tribunales, con el proceso de conciliación y con, al final del día, cómo un dominicano puede tener un trabajo más digno. Y esa conversación es la que esperamos que siga ahora. Bien, otra ley recién aprobada es la modificación a la ley de residuos sólidos. Y veo que hay un sector, sobre todo los comerciantes y todo, que están muy impactados con la parte del tarifario, de lo que le va a costar anualmente a las empresas. Originalmente, yo recuerdo en el primer proyecto, cuando vi el tarifario, que me llamó mucho la atención, y dije, esto proporcionalmente no está bien, porque realmente atacaba mucho las empresas muy grandes. Y decía, pero ven acá, van a tener que buscar 10 millones de pesos al año, porque era proporcional. ¿Cómo quedó eso al final y cuál es la posición suya? ¿Ese es el único? ¿Están de acuerdo con la ley de residuos sólidos? ¿Están de acuerdo con todos los aspectos, el aspecto del control del plástico y todo eso, sus modificaciones nuevas? Y si con respecto al tarifario realmente ustedes ven que quedó de una forma
bien o que realmente puede impactar a algún sector? Yo lo único que lamento es que la conversación para un tema tan estratégico como la gestión integral de los residuos en la República Dominicana gire solamente en torno a costos, porque esto es algo mucho más trascendente y es algo mucho más importante. Nuestro país tiene alrededor de un cuarto de siglo avanzando en este camino, desde la Ley General de Medio Ambiente, la primera ley de residuos sólidos, el establecimiento de un fideicomiso para la gestión de los mismos, efectivamente dio señales de que había oportunidades de mejora de la legislación. Pero esas oportunidades de mejora tienen que ver con gobernanza, con definición de términos y áreas que no estaban contenidas en la ley original y efectivamente con la estructura de costos y cómo se financia la gestión adecuada de estos residuos. Y por eso lo digo, porque al final del día todos esos temas tienen igual de importancia que lo tienen el financiamiento. Ahora bien, en esa estructura de financiamiento que se establecieron o se adecuaron, se actualizaron algunos umbrales. Efectivamente hay mucho espacio de mejora porque al final del día, aunque está segmentado dependiendo del tamaño de la empresa, de las ventas de las empresas, no menos cierto es que la totalidad de recursos que se requieren en lo inmediato, a lo mejor es muy ambicioso obtenerlos. Y más aún en un ambiente en el cual estamos hablando de otras posibles reformas que tendrán lugar en algún momento y que implicarán también erogaciones adicionales de recursos. Por eso yo creo que se ha abierto un espacio de diálogo y el gobierno ha sido sumamente abierto a que esto ocurra en cosas como la corrección de distorsiones que se generaron. Yo te digo algo, esta ley nueva estableció un plazo para la prohibición, por ejemplo, de la importación de algunos componentes de plástico que son parte de procesos productivos actualmente en la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Eso ahora está prohibido importarlo, pero tampoco se producen en el país. Es un encadenamiento. Si ese tipo de cosas no se corrigen en los tiempos establecidos, te va a interrumpir los procesos de producción y es una de las cosas que está en la mesa. Y en cuanto a la estructura de costos, yo creo que hay mucha conciencia en el sector empresarial de que esto implica erogaciones adicionales, pero debe ser dentro de un marco de transparencia, de prudencia, dependiendo de la posibilidad real que tengan, sobre todo micro y pequeñas empresas. Bien, también en los últimos días se ha discutido mucho el tema de cómo cerró nuestro año. Y el CONEP siempre hace una evaluación, yo creo que objetiva. Porque si al CONEP le va bien, a sus miembros, al país le va bien. Tú tienes empleo, tú tienes crecimiento, tú tienes... Es porque los indicadores están bien y muchas veces no se entiende eso. Cuando ustedes cierran un año como el pasado, un año con guerras, un año con unos temas internacionales que han impactado la economía dominicana, un crecimiento de 2 y algo % por debajo de lo que uno tenía marcado, y algunos cambios en la tasa de cambio, sube, baja en 2 momentos del año. ¿Cómo ustedes evalúan el año pasado? Porque estaba viendo ahí todo lo que es el presupuesto y la reunión del Consejo de Ministros, donde uno puede ver hacia dónde va, sobre todo la parte económica y las acciones del gobierno, para poder llevar a cabo todo lo que uno necesita para el país. Hay veces que para entender la coyuntura local necesariamente tenemos que echar un vistazo a qué está pasando en el mundo. Y el año 2025 fue un año completamente atípico. No solamente para la República Dominicana, sino para precisamente el orden mundial que se ha venido construyendo en las últimas décadas. Y justamente esta semana el Foro Económico Mundial presentó su informe de riesgos para el año 2026. Y cuando tú te pones a ver el nivel de los riesgos y cómo ha habido una reconfiguración en la prioridad que se le otorgan a estos riesgos, el mundo ha cambiado. Los riesgos de este 2026 son precisamente las confrontaciones geopolíticas, los conflictos armados, los eventos climáticos y temas que antes no lo eran, como por ejemplo la desinformación y la polarización en las sociedades actuales. Todos esos elementos suben de nivel en el 2026 porque marcaron la agenda del 2025. ¿Qué ocurrió en la República Dominicana?
Cuando vemos el resultado final, este es un país que durante los últimos 30 años ha estado acostumbrado a un crecimiento de su economía de alrededor de un 5%. Y posiblemente cuando se publiquen las cifras oficiales del cierre del 25, nosotros no lleguemos ni a la mitad de ese crecimiento que hemos tenido durante 30 años. Y los únicos 2 años que hubo un crecimiento negativo fue precisamente por condiciones externas que no se controlaban. Y estoy hablando de cuando en el año 2003 hubo la quiebra de los bancos y ese proceso 2003-2004, y en el año 2020 con el COVID y los efectos que tuvo la pandemia. Entonces, el año pasado, ese bajo crecimiento que tuvimos a principio del año, aunque al final hubo un repunte, en gran parte responde a algunos elementos externos. Cuando haces la radiografía de cada uno de los sectores, cuántos están aportando al Producto Interno Bruto y al desarrollo económico del país, nos damos cuenta que hay sectores muy rezagados. La construcción, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con la construcción? La construcción enfrenta un momento de altas tasas de interés y de precios. Entonces, cuando tú tienes esas condiciones que no solamente las puedes gestionar a través de política monetaria o acciones económicas por parte del gobierno dominicano, porque tienes tasas de referencias en otros países, entonces se explica que el alto costo de los precios y hasta de la adquisición de una vivienda te desacelere un poco el sector. ¿Qué sucede? A finales del año pasado, sobre todo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, hubo un repunte. Y por eso las proyecciones para este año son un poco más optimistas. Pero al final del día, y a veces nos abruma el pesimismo cuando vemos resultados como ese, si vemos el detalle de algunos indicadores, la República Dominicana no va mal. Nosotros tuvimos récords en exportaciones el año pasado, 14.600 millones de dólares. Tuvimos récord en inversión extranjera, cerca de 5.000 millones de dólares en un momento de mucha incertidumbre. Tuvimos récord de remesas, tuvimos récord de turistas que vinieron al país. Entonces nuestros indicadores están ahí, pero se está trabajando. Pero hay sectores que siguen. Hay sectores muy rezagados y eso conlleva poner mucha atención a cómo poder mantener esa estabilidad a la que estamos acostumbrados. ¿Tú le atribuyes parte de ese problema al tema de la inversión pública en temas de capital? Veo que en el presupuesto ahora y al mismo endeudamiento se cuestiona mucho la calidad del gasto. El gobierno, uno ve que hace un presupuesto no importa tanto cuánto tomemos prestado, siempre que podamos hacer inversión pública. ¿Le está apostando mucho al gobierno en este año a que la inversión pública pueda resolver el tema del crecimiento? El presupuesto, y creo que es una muy buena referencia a la que haces, porque el presupuesto es un reflejo de la realidad fiscal de la República Dominicana. La estructura del presupuesto del 2026 refleja en gran parte la del 25 y la del 24. El gobierno ha proyectado ingresos por alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto, pero también ha proyectado egresos por un 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú a 16 le quitas 19, te queda 3 negativo. Que se van a coger prestado. Con el cual hemos venido operando. En adición a eso, el déficit cuasi fiscal, la deuda con el Banco Central, eleva ese déficit operativo de nuestras finanzas públicas alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Ahora, hubo señales positivas. Por ejemplo, en el momento en que se conoció el presupuesto complementario del año pasado, la priorización de los recursos adicionales fue directo a gasto de capital, a inversión. Y es que efectivamente, si el gobierno invierte en carreteras, en escuelas, en obras de infraestructura que necesita la población, eso primero trae un alivio social a las necesidades existentes. Sube la construcción y mueve la economía. El empleo. Entonces, con ese cambio a finales del año pasado y las proyecciones o lo que ha informado hasta ahora el gobierno de que se seguiría priorizando y aumentando el gasto de capital, nosotros vemos que ahí puede haber buenas oportunidades para que esto siga cambiando. Y definitivamente esa combinación, porque aunque la inversión pública tiene un peso, el 85% de nuestro Producto Interno Bruto es la inversión privada. Entonces, al final del día, la inversión privada, que requiere confianza, estabilidad, competitividad, aumentar la productividad, se ve afectada por estos factores y ojalá este año 2026 tengamos un mejor desempeño que en el año 2025.
que la verdad y así, separando un poquito el tema, con eso que menciona, me llama mucho la atención cuando veo los números de la banca y los números de la inversión en el país del crecimiento. El impacto del sector privado todos los días es más alto con relación al gobierno. Creo que en algunos bancos vi que el 90% es privado, que no es del gobierno, y asimismo en lo que representa, en el que es el sector privado, ya este país funciona sin el gobierno. Sí, y enfrentamos retos importantes, y esos indicadores también hay veces que hay que visibilizarlos aún mucho más. Hace un momentito hablábamos del Código Laboral, y a veces cuando uno relaciona la necesidad de adecuar nuestra normativa a los tiempos actuales, se cree que es un bajadero o una excusa hablar de informalidad. Vámonos a lo formal, que es lo que le aplicaría. Actualmente hay cotizando en la Seguridad Social alrededor de 2.5 millones de dominicanos, pero 1.750.000 dominicanos son empleos que genera el sector privado y 700.000 empleos más o menos es el gobierno. Esa proporción 70-30, cuando se le agrega la informalidad, es aún mayor. Entonces yo creo que seguir promoviendo la iniciativa privada, seguir promoviendo la generación de empleo, tiene un peso importante y puede ser un driver que cambie las condiciones que estamos actualmente viendo. Cuando ves el presupuesto, las prioridades del gobierno para este año, la reunión donde hicieron 40 puntos, 650 acciones, la designación de los funcionarios nuevos, si tú dices, bueno, déjame ver estos indicadores que nos está dando el gobierno con relación para ver si todo esto va bien, porque cuando hay cosas que se salen de la mano tú no puedes hacer nada. ¿Ustedes ven todas esas acciones acorde con lo que puede ser coherente para que el país crezca en este año? Y ahí, para entenderlo y justificarlo, vuelvo a salir de aquí. Las oportunidades que tenemos de ese diálogo público-privado, la estabilidad social y política con la que cuenta nuestro país, es cada vez más difícil encontrar en otros países de la región. Y todo el tiempo hablo con empresarios de México, de Centroamérica, de Suramérica, y esas confrontaciones y fricciones, no solo con el gobierno, yo te diría que con la clase política, incluyendo la oposición. Y aquí hay puentes y canales muy fluidos que permiten por lo menos que discutamos esos temas y es algo positivo. Yo le agrego a todo lo que has mencionado un plan sumamente ambicioso que se presentó, que es procurar duplicar el tamaño de nuestra economía para el año 2036. Digo ambicioso porque eso conllevaría un crecimiento inclusive mayor al que hemos venido teniendo todos estos años y empezamos el año 1 con la mitad de la aspiración. Pero el simple hecho de trazar una agenda, que la contraparte gubernamental esté en manos inclusive del propio presidente de la República y su equipo de ministros, la voluntad del sector privado de trabajar eso, lo que sea que se pueda avanzar es mucho más positivo que seguir rezagados o ahogados en los problemas que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo. Bien, la ley de compras y contrataciones, vemos que ha sido modificada y entra en vigencia. Vi también recientemente que ya se depositó el reglamento a esta ley. Realmente el Estado es el principal pagador, el principal comprador que contrata. ¿Impacta mucho esta nueva ley al sector privado? Durante muchos años nosotros teníamos la necesidad de adecuar y tener una ley de compras y contrataciones y tuvo que venir una coyuntura externa. Cuando entramos al DERECAFTA y como condición precisamente de nuestros socios de los Estados Unidos y de Centroamérica, el país se dotó de una ley de compras y contrataciones y ahora mismo está siendo adecuada. ¿Dónde está el principal reto que tenemos como país? En lograr un equilibrio entre mantener transparencia de los procesos, porque al final del día son recursos públicos y el principal consumidor, el principal bolsillo de este país, si tú lo ves de manera consolidada, es el gobierno. Pero esos recursos no son del gobierno, son de los ciudadanos que lo han aportado a través de sus impuestos. Entonces, ¿cómo tú mantienes transparencia, pero eso no se convierte en un obstáculo excesivamente burocrático o rígido que no te permita que las actividades puedan desarrollarse? Al día de hoy, comprar un clip o una hoja de papel en el gobierno es todo un trauma. Entonces, y después como quiera uno ve escapes o no cumplimientos que pueden ocurrir. Entonces,
El principal reto en la etapa actual de la ley de compras y contrataciones es garantizar la transparencia, pero promover agilidad que permita que todos puedan acceder. Y además democratizar ese acceso, porque no estamos hablando solamente de las grandes industrias, es que ojalá las micro y pequeñas empresas, que ahora entiendo rondan el 25% de las compras públicas, puedan seguir aumentando y puedan seguir desarrollándose. Bien, le iba a preguntar sobre el tema del acuerdo que tenemos con los Estados Unidos y Centroamérica, el DERE-CAFTA. Luego entró esos aranceles que Donald Trump impuso a muchos países, aunque quedamos en una clasificación de un 10%, la inferior de todas, el impacto que podría tener hacia nosotros y si eso cambiaba la regla del juego de nuestro acuerdo principal. Pero le voy a agregar a esta pregunta. Estaba presente en la Cámara Americana de Comercio, en el almuerzo, cuando fue la embajadora americana. Y yo creo que ahí se tocaron no solo temas de USAID, temas de género, temas de religión, sino que de ideología. Creo que está bastante, esos temas quedaron muy claros. Pero cuando se habló de la parte que tiene que ver con los acuerdos, veo que también hay una voluntad, aunque no hay nada definido, una voluntad de que Estados Unidos, con respecto a República Dominicana, revise el tema de los aranceles, de los acuerdos que tenemos, que haga más negocio con nuestro país, que es nuestro principal socio comercial, y ellos también reconociendo inclusive que ellos son, le va bien con nosotros, y salió de ahí para Central Romana a visitarlo, una empresa de las principales dominicanas que estaba con una sanción del gobierno pasado. Creo que marcó mucho la línea de ellos. ¿Cómo estamos nosotros con todo este tema internacional, sobre todo con los Estados Unidos y con su nueva política? Para entender con objetividad el presente y proyectarlo al futuro, no podemos olvidarnos del pasado. Y durante 4 años la República Dominicana no tuvo ni siquiera un embajador de Estados Unidos en el país. Cuando el presidente Trump asume en el mes de enero del año 2025, dentro de sus primeras medidas y recomendaciones al Congreso, designa una embajadora. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio hace su primera gira a la región, incluye a República Dominicana como uno de los destinos. Cuando en el mes de marzo, abril, mayo se anuncian las medidas de política comercial, República Dominicana queda en el capítulo más bajo del arancel que se le estaba aplicando. Y así sucesivamente, hasta que ahora, tan reciente como esta semana, Estados Unidos ha publicado una lista de países a los cuales le ha suspendido los trámites de visado de inmigrantes, incluyendo a muchos de la región, y no está la República Dominicana, incluyendo Haití, incluyendo Colombia, incluyendo Brasil, incluyendo muchos otros países de la región, Jamaica. Entonces, las condiciones, si bien es cierto, es un periodo de incertidumbre y que en adición los efectos de algunas de estas medidas impactan directamente a la República Dominicana. ¿Cuáles son las visas que ellos suspenden? ¿Todas las visas hasta de turismo? No, la medida de esta semana, según han explicado, son las visas de inmigrantes, es decir, el que solicita la visa de trabajo, para permanecer residencias en Estados Unidos. Okay. Pero todo es parte de un paquete y de una política que se está impulsando. Entonces, las relaciones con Estados Unidos, aunque hay muchas medidas que generan disrupción, que generan amenazas a la estabilidad, no menos cierto es que para la República Dominicana han sido relativamente inferiores que para otros países. Eso no significa que quedemos ahí. Precisamente si somos aliados, esa agenda debe crecer aún mucho más y debemos explorar cómo continuar derribando algunas de estas barreras y trabajando de manera conjunta en objetivos de interés común. Y realmente esas acciones se pueden ver aquí en el día a día, o sea, hay esa comunicación tan armoniosa con el departamento en este momento con la embajada. Hay un intercambio muy fluido. Muchas de estas diligencias corresponden a la parte oficial realizarlas por la vía diplomática, sin embargo con todo el apoyo del sector privado, inclusive viendo mucho más allá de la coyuntura. Por ejemplo, los mecanismos de coproducción República Dominicana-Haití y beneficiando esa coproducción de acceso preferencial a los Estados Unidos que ha estado establecido durante años a través de esa famosa iniciativa Hope Help, venció y correspondía al Congreso
de Estados Unidos, extenderla o suspenderla definitivamente. Y hemos visto avances importantísimos esta semana en el Capitolio que señalan que será extendida y ampliada, y eso beneficia a la República Dominicana. Entonces, no es fácil. De hecho, antes de tener esta conversación, yo actualicé no solamente el X, sino el Truth, para ver si Donald Trump había dicho algo distinto. Pero no son tiempos de una estabilidad, sino de cambio constante, pero nuestra relación con Estados Unidos está en un buen momento y ojalá eso sea un potencial que sigamos explotando. Bien, cuando el gobierno habla siempre de reforma fiscal, de la necesidad de nuevos ingresos y todo eso, también se habla mucho de, bueno, vamos a hacer un control del gasto. El gobierno ha planteado una serie de medidas, hemos visto fusiones de ministerios, ahora se habla de la fusión del Ministerio de Educación y de Educación Superior. Medidas que tienen que ver, si tú fusionas los ministerios, también te economiza el presupuesto que estaba en el presupuesto asignado de uno de los dos. Ese tipo de medidas para hacer el gasto más eficiente, gastar menos, ¿el CONEP participa de ellas? Sí, nosotros hemos formulado múltiples propuestas y al final del día el objetivo no es que el gobierno no gaste, no, ni que gaste menos, es que gaste mejor, porque al final del día requerimos, y es un tema hasta ideológico, que el gobierno sea tan grande como sea necesario, pero tan pequeño como sea posible, que sea efectivo, que sea eficiente. Y eso no significa que el gobierno no gaste, que gaste mejor. Y nosotros en todas las conversaciones en torno al tema fiscal hemos presentado 3 bloques de propuestas. Uno que tiene que ver precisamente con racionalización y eficientización del gasto. Y este tema de fusión de ministerios, de eliminación de solapamientos, hay instituciones que hacen lo mismo, o hay instituciones que ya no tienen razón de ser, que existan, que pueden ser absorbidas por otra. Todo eso es necesario que continúe. Y al final del día también entender de que no es una suma tan sencilla como que 2 y 2 son 4. No significa que si tú avanzas en el proceso de fusión del Ministerio de Educación y del de Educación Superior, simplemente ese presupuesto completo del Ministerio de Educación Superior se suma al de Educación. O sea, es un proceso, pero eso es necesario. Lo segundo son medidas administrativas no tributarias. Es como logramos que la DGI sea más eficiente, combatiendo el contrabando, el comercio ilícito, la evasión, a través de mecanismos, por ejemplo, como la facturación electrónica, simplificación de procesos, eliminación de burocracia. La misma formalización. Formalización, y que tenga un control real de que no sean los mismos que siempre paguen y los que evadan puedan beneficiarse de una competencia desleal con el resto. Entonces, esas medidas administrativas son requeridas y son constantes. Y lo tercero, efectivamente, y esa conversación en algún momento tendrá lugar, son medidas tributarias de cómo corregir y mejorar el aparato y la estructura de nuestro sistema fiscal. Bien, la reforma. Yo personalmente tengo una teoría, y es de que el gobierno la está aplicando sin hacerla, o tiene un plan para poder, y no hablo de una reforma tributaria, hablo de una reforma fiscal. Magín Díaz en Hacienda, se fusionaron los ministerios, director de la DGI, nueva designación, hablando de posiciones. Vi las reuniones de Magín Díaz al principio con los diferentes sectores, buscando consenso en todo lo que se criticó en la gestión anterior, de que muchas cosas no se consensuaban con los sectores, y el presidente afirma, no, yo no estoy en reforma fiscal, no estamos hablando de eso, pero veo la fusión de los ministerios, veo el presupuesto, veo lo que hay, el plan que hay. ¿Cómo tú entiendes que esto se debiera plantear? ¿Tú crees que debiéramos someter realmente una reforma fiscal posible, o dejar eso que vaya, vamos a cobrar más impuestos, vamos a cobrarle a los que no pagan, vamos a buscar, a resolver el tema de la formalidad? Todas esas son cosas que no había que poner en una reforma, o para fusionar los ministerios. Efectivamente, es que hay temas que no requieren ni siquiera una reforma legislativa, lo que requieren es voluntad, procesos y medidas ejecutivas administrativas que permitan seguir avanzando. Y lo que sí estamos es frente a un escenario bastante complejo.
Después de la pandemia, y ya eso parece que fue ayer, pero ya hace 5, casi 6 años, después de la pandemia ha sido muy complejo para los países adecuar su estabilidad fiscal. Digo esto porque el gasto corriente aumentó en todos los países, no solamente en el nuestro. El gasto corriente aumentó porque el Estado tuvo que asumir roles que eran propios de un estado de emergencia como el que estábamos. Y una vez tú aumentas esos niveles, el gasto corriente, el reducirlo es bastante difícil. Y aumentar el gasto corriente, si los ingresos que tú estás teniendo son los mismos, solamente va a sacrificar el gasto de capital. Y esa es la parte, yo creo que bastante compleja. Pero esto debe seguir avanzando, la eficientización del uso de los recursos, las medidas administrativas que están y cuando las condiciones lo permitan, una conversación mucho más profunda sobre el tema tributario. El sector que representa el CONEP, salgamos un poquito del gobierno, fuera de su trabajo de poder tratar de que todos sus objetivos y los del país se logren, ¿qué acciones concretas tiene previstas continuar a hacer dentro de lo que, poner de su parte para poder trabajar y mejorar todas las áreas que necesita nuestro país? Mira, hay un tema que hemos abrazado y promovido con mucha pasión desde hace años, pero con mayor intensidad el año pasado, que es la conducta empresarial responsable. Es como al que lo está haciendo bien se le da visibilidad, se le da apoyo y se sigue promoviendo que las cosas se hagan correctamente. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado, en coordinación con la Dirección de Ética Gubernamental y con el apoyo del Banco Interamericano, lanzamos una plataforma de conducta empresarial responsable inspirada en los lineamientos de la OCDE y otros organismos internacionales que permite precisamente a las empresas autoevaluarse y al mismo tiempo corregir en procesos de cumplimiento donde están al día de hoy. En este año 2026 y para los próximos 3 años nosotros vamos a seguir insistiendo con la conducta empresarial responsable porque muchas veces se confunde al que lo hace bien y al que no lo hace y se empaqueta a todo el mundo en una misma área. Nosotros seguiremos impulsando los temas de sostenibilidad orientados a garantizar precisamente esa estabilidad en nuestro país, porque es muy sencillo y muy fácil hablarlo. En este país hay estabilidad política, hay paz social, pero eso cuesta y eso requiere inversión, eso requiere que la gente sienta que ese desarrollo del cual estamos hablando realmente le está impactando y le está cambiando la vida en sus hogares. Y esa transición de un desarrollo económico a un desarrollo social y una economía de bienestar que a todo el mundo le afecte, puede parecer romántico y teórico, pero sigue siendo el norte de hacia dónde vamos. Entonces, aunque muchas veces, y esta conversación inició con los temas de siempre, como que tú vas a la heladería y pides el helado de vainilla o el de chocolate, el código laboral, la reforma fiscal, son los temas de siempre. Pero no debemos olvidar de que si queremos seguir avanzando como país, si queremos transformarlo para bien a futuro, hay cosas mucho más estratégicas que deben ocupar nuestra agenda. Y esa agenda en lo que tiene que ver con lo internacional, con la competencia, con el mundo que vivimos hoy. Veo, por ejemplo, en el área de zona franca, yo veo que el gobierno y el sector privado están trabajando con hacer negocios, con el nearshoring, el friendshoring, con los semiconductores, con tratar de lograr que el país salga de esto, tema de logística. O sea, estoy hablando de un solo sector, garantizar la inversión extranjera. ¿Es por ahí que viene la cosa? ¿El sector privado también está poniendo de su parte para esto? Sí, porque al final del día jugamos con la camiseta de nuestra bandera. Y ahí no hay distinción del sector. Cuando nosotros nos montamos en un avión y vamos a otro país, no está hablando el sector privado, no está hablando el gobierno, está hablando la República Dominicana. Y hay países que no han entendido ese mensaje, y mucho menos en una coyuntura como la que estamos viviendo. Y por eso... Pero las reglas del juego cambiaron, porque fíjese cómo hablábamos, por ejemplo, el caso de Central Romana, en un momento dado, dice, son los temas de siempre, pero no es lo mismo cuando tú tienes el bloqueo a una sola empresa dominicana de parte de los Estados Unidos y ahora la primera visita y la mejor empresa dominicana. No, pero las reglas del juego cambian. Más aún, porque ese es el problema y esos son los retos que trae consigo el contexto geopolítico que estamos viviendo. Central Romana es una empresa profundamente arraigada al desarrollo de la República Dominicana por décadas.
Central Romana es pionera y es soporte fundamental del desarrollo de toda la región este de nuestro país y con impacto mucho más allá. Entonces, cuando uno veía procesos como lo que se seguía contra una empresa como Central Romana, entendía que había una motivación muy distinta y cosas de la vida, cambios en la administración, cambios en el abordaje de la agenda prioritaria de temas, y ya vemos los resultados. Entonces, yo creo que ha habido diferencias muy marcadas entre la agenda demócrata y la agenda republicana a lo externo, y creo que la República Dominicana, que debe ser un país amigo, no importa la administración de los Estados Unidos, por su peso en su cultura, por nuestra diáspora, por lo que representa económicamente, lo que tenemos que seguir es forjando esa relación. Entonces, por eso te digo de que ojalá esto no sea un tema del color de un partido o del sector que represente. Nosotros, sin darnos cuenta, en 3 años tendremos elecciones y o continuará el partido que está o vendrá otro partido, y los que están apostando a este país seguirán aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces eso pasa volando y sigamos construyendo un país del cual nos sintamos orgullosos. Bien, grandes retos. Usted dijo hace un momentico, comenzamos el programa hablando de los mismos temas. Podemos decir, sí, el tema de Haití, el tema de la electricidad, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de eso, pero grandes retos que usted le ve a este año y al momento en el que vive el mundo y el país. El tema es que son los mismos aspectos, pero los números cambian. Nosotros, por ejemplo, del sector eléctrico hemos conversado varias veces. Sí, pero... Y hablábamos cuando superó los $1.000 millones el déficit. Hablamos cuando superó los 1.200. Y el año pasado cerramos en $1.800 millones de transferencias al sector eléctrico por pérdidas. $1.800 millones es más que la aspiración de una reforma fiscal, solamente del sector eléctrico. Pero entonces, cuando entramos a la dinámica y hacemos una radiografía de dónde es que están las pérdidas, una parte de ellas son pérdidas operativas por falta de inversión en línea de transmisión, falta de contadores, pero otras son pérdidas que vienen inclusive por la actualización de los costos y reflejarlo en los pagos que se están haciendo. Entonces, abordar el tema eléctrico es una prioridad porque de lo contrario, todo el resto de la conversación estará destinando recursos a un hoyo y quemando el dinero. Y ese problema de Haití, con la situación que está hoy, las medidas que hemos tomado para el sector empresarial, segundo socio comercial, la mano de obra importantísima en 3 o 4 sectores, pero sobre todo agropecuario y construcción, y en muchos más. Uno a veces no sabe qué sería lo correcto en este momento, por dónde trabajar. ¿Qué opinan ustedes del problema, sobre todo Haití? Si controlo mucho la migración, voy a tener problemas con mis ventas hacia ellos y con mi mano de obra. Cuando uno cree que ha visto lo peor que le puede pasar a un país, Haití sigue superando la línea de eventos. Cuando nosotros vimos época de inestabilidad política, derrocamiento de presidentes, golpes de Estado, al final del día entendíamos que ya de por sí era un Estado fallido. Lamentablemente ocurre un terremoto, posterior al terremoto sigue la inestabilidad política, siguen muchos efectos adversos y en una etapa actual, como en los últimos años, matan a un presidente. Matan a un presidente y el país controlado en su territorio por bandas criminales. La única brecha de oportunidades o que puede traer algo de optimismo la estamos viendo precisamente al final del año 2025 y el inicio de este 2026, porque finalmente se tomó la decisión de conformar una fuerza combinada de diferentes países que apoyen a las autoridades haitianas en combatir esto que está. Esta semana hemos visto inclusive ataques ya que han ido escalando. Sí, vi unas imágenes ahí de que le tiraron con un dron a barbecue. Entonces, al final del día, ese desarrollo, ese sueño de la República Dominicana del futuro, Haití es un componente obligatorio, porque no fue decisión nuestra ni de ellos que compartimos una isla, y la seguiremos compartiendo. Pero somos 2 países muy distintos que han crecido con asimetrías variadas, que culturalmente tenemos abordajes diferentes, y al final del día esa realidad hay que convivir con ella y procurar que Haití pueda lograr su estabilidad, porque al final del día le conviene a Haití y le conviene a la República Dominicana. Bien. No, y a nuestro país también tiene muchas cosas buenas, ahora tenemos estas tierras raras, ¿verdad?
Estamos en proceso de ver dónde están y para qué sirven. Yo creo que siempre sale un genio de una lámpara que nos resuelve el problema. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Yo creo que hemos podido abordar casi todos los temas de interés y gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Muchísimas gracias y este es un espacio de referencia obligatoria y les deseo todo lo mejor en lo que viene. Bien, gracias al licenciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por su participación con nosotros hoy en Síntesis, y a ustedes también les damos las gracias por su audiencia.